Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz jueves. Aquí estamos en Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Buen provecho para todas y todas. Bueno, este es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y conducido por Carolina Escarrada Gil y este servidor Ramón Medero Escalante. Queremos agradecer y saludar a Nieves Valdés, la presidenta de la Radio del Sur, a Tamar Sánchez como gerente de contenidos y a Jason Alcalá, que está en los controles. Bueno, los contenidos de la fundación lo pueden consultar en las redes sociales a través de @ladanta.tv. Este programa se graba y se transmite por YouTube. En cuanto a la Radio del Sur, pueden visitar la página www.laradiodelsur.com.be y en las redes sociales a través de @la Radio del Sur y en Telegram y en YouTube la Radio del Sur 01. Bueno, Carolina, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, después de una semana de ausencia que supe que hubo un programa excelente que llevaste a cabo con Ricardo Romero. Gracias, Ricardo, por eso. Así que bueno, aquí A estamos ti, de vuelta. te extrañamos, te extrañábamos. Bueno, Carolina, estábamos comentando antes de comenzar sobre la visita de la presidenta encargada Delcy Rodríguez a la India y el foro que hubo San en San Petersburgo, Petersburgo, ujú, en Rusia. que me comentabas que bueno, que una especie de foro de Davos, pero del sur global. ¿Qué delegación venezolana fue a ese foro y qué importancia tiene en el contexto geopolítico, económico, Bueno, comercial? fíjate, yo creo que toda la gira es muy importante, ¿no? Es muy importante porque no solamente se trató el tema petrolero, acuérdense que lo que tiene que ver con petróleo llega a unas cuentas del tesoro y ellos son los que definen cómo podemos gastar ese ingreso, ¿no? Pero no con el resto de las cosas. Entonces, obviamente, bueno, se trabajaron temas que tuvieron que ver con medicina, con tecnología, con ciencia, con salud, con educación, o sea, hubo mucho, con turismo, hubo muchos temas que se manejaron allí, tanto en la India como en Turquía. Para la India, digamos que se dividió el grupo, unos se fueron para el foro de San Petersburgo, porque de alguna manera coincidían los dos momentos, y otro grupo se fue para la India, se fue el ministro de Comunicación, se fue el ministro de Comercio, se fueron con la presidenta encargada y quien dirigió, digamos, la delegación que fue para San Petersburgo fue el ministro Menéndez. Ahora, ¿qué es importante en ese sentido? Entender que la gira es importante no solamente porque se trataron otros temas, no solamente por el reconocimiento que se le da, además en un país tan importante como la India, a nuestra presidenta encargada, a nuestras autoridades que fueron, digamos que les dieron la bienvenida con el mayor rango y nivel posible. Además, bueno, la presidenta encargada estuvo en una conmemoración por Mahatma Gandhi, ¿no? Y le rindió los honores. Así que bueno, fue muy completo. Ahí pudo además visitar refinerías, se reunió con cualquier cantidad de empresas del ámbito petrolero. Como les dije, también la ministra de Ciencia y Tecnología se reunió con empresas que tienen que ver con el tema de salud, con la ciencia, con la tecnología, con la educación. Así que fue muy completo desde el punto de vista de esa gira en India y luego Turquía, que tanto India como Turquía son sumamente importantes. Pero fíjate qué dijo Marco Rubio la semana pasada en un hearing que tuvo en el Congreso de los Estados Unidos. Dijo que a Estados Unidos le interesaba que Venezuela, digamos, entrara en el mercado indio, aunque ya nosotros estábamos, porque ya teníamos vínculo con, sobre todo, la empresa Reliance, pero bueno, que le interesaba que Venezuela de alguna manera estuviera en ese mercado para que ellos dejaran de comprarle a Rusia y dejaran de estar, digamos que en ese ámbito de influencia de Rusia. Sin embargo, bueno, qué interesante que vamos a hacer eso en la India, pero paralelamente estamos en Rusia, ¿no? Claro. Entonces, el foro de San Petersburgo es un foro bien interesante porque, como te dije y como tú lo comentaste ahorita, es como un foro de Davos, pero del sur global,
pero además con una visión de cooperación, con una visión no de competencia, no de capitalismo ultranza, sino multipolar, de cooperación realmente, ¿no? en un nuevo orden De lo que es que, el nuevo orden de que lo que ya se está creando. nació, aunque Ujú. todo, hay gente que dice que pugna por nacer y no ha terminado de nacer, ya nació ese nuevo orden multipolar. Creo, desde mi muy humilde punto de vista, creo que nació en Anchorage. Y Ujú. luego se reforzó con la visita de Trump a China, pero además creo que adquirió mucha fuerza con toda la situación en Irán de la que tú vas a hablar más adelante, ¿no? Ahora, el foro fue importante porque además de que se habló del tema petrolero, el ministro Menéndez se reunió con el secretario general de la OPEP, que Ok. creo que ese es un elemento importantísimo del foro. Obviamente en nivel de turismo, en nivel de educación, en varios temas hubo avances importantísimos. En el Qué bueno. caso de Turquía, además, todo del reforzamiento de la relación con el Turkish Airlines. Así que bueno, creo que fue una gira bastante completa, bastante importante, que va a traer además inversiones al país, tanto desde el ámbito de Rusia como desde el ámbito de India y de Turquía. Y refuerza además que Venezuela sigue jugando en el panorama internacional, sigue siendo un actor geopolítico importante. Turquía es un país que ha sido aliado en las buenas y en las malas, porque hay que recordar también que Erdogan también trataron de hacerle una revolución de colores y trataron de sacarlo del poder y no lo han logrado, y más bien reforzaron su poder en Turquía. Así que bueno, creo que son situaciones bien importantes y que donde Venezuela se posiciona muy bien a nivel Bueno, internacional. excelente resumen, de verdad que muy completo y bueno, nos da un panorama de lo que Venezuela está haciendo fuera del territorio, estableciendo esos lazos estratégicos, bueno, para asegurar una mejor vida en nuestro país, mayor soberanía y mayor posibilidades de subsistencia y de relacionamiento internacional. Mira, bueno, me preocupa un poco lo que está sucediendo en América Latina, en Bolivia particularmente. Eh, publicamos hace unos días un material en nuestra cuenta en Instagram sobre la situación en Bolivia, ¿no? Que ha sido de mucha represión y que ha sido patrocinado de cierto modo por Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Marco Rubio, que ya lo mencionaba, decía que no había posibilidades de cambio de gobierno, que no lo van a permitir, ¿no? Es decir, que Ujú. estamos, bueno, atrapados bajo la égida estadounidense, toda la región, porque no solo colocan a presidentes de derecha y de ultraderecha alineados con las políticas estadounidenses, incluso haciendo trampas como ocurrió en Honduras, eh, sino que bueno, impulsan, patrocinan, subsidian y buscan atornillar en los puestos claves de gobierno y en las presidencias de los países de la región a presidentes, como es el caso bueno, de este fascista neoliberal en Bolivia, Rodrigo ¿no? Paz. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que esa crisis boliviana no es simplemente una coyuntura administrativa, como muchos lo quieren hacer ver, sino que es el despliegue de una regresión, es una regresión histórica, ¿no? Todos los Ujú. avances que tuvo el Estado plurinacional se han visto, pues, bueno, amenazados por esta nueva política injerencista, porque está bajo el ala protectora, entre comillas, Ujú. de Estados Unidos. Entonces, bueno, el Estado ha sido capturado por ese fascismo, ¿no? Estaba bajo el mando de Rodrigo Paz Pereira y el Estado ha sido capturado. Pues, es una élite la que está allí mandando. Pues ya vimos eh, a este sujeto, a este presidente, bueno, visitando Estados Unidos, reuniéndose con Marco Rubio. Es decir, hay una alianza estrecha, eh, bueno, y que quiere instalar el modelo fascista neoliberal. Entonces, este régimen no busca, eh, se busca desarticular el aparato soberano, hacerse del litio. Ujú. Es decir, el litio, sabemos que Bolivia es
una de las grandes reservas de litio del mundo, y en esos salares de Bolivia, y bueno, la injerencia estadounidense, el extractivismo depredador, eh, busca entonces hacerse de esos recursos estratégicos eh, a través de los capitales transnacionales, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo ha salido a las calles. Recientemente creo que en el Congreso se discutió una ley en la cual se puede crear un estado de excepción y que permitiría lanzar a las calles al ejército, Ujú. como lo hizo la fascista que le dio el golpe de estado a Evo Morales. Yanine Áñez. Ajá, de INAE. Y bueno, se quiere echar por tierra todas las conquistas sociales logradas. Y bueno, y allí están en la calle las federaciones campesinas, los sindicatos de obreros eh, y el pueblo levantado en las calles, muy reprimido. Hemos visto imágenes terribles de ciudadanos bolivianos siendo pateados, golpeados en la cara, en la cabeza, por la bota de los policías. Terrible, ¿no? Entonces, la violencia eh, se está imponiendo, ¿no? En este régimen fascista. Entonces, bueno, ¿qué reflexión querías tú también Bueno, acompañar? fíjate, nosotros hablamos de eso hace 2 programas. Recuerdo que además pusimos un audio de unos compañeros que directamente desde Bolivia nos estaban comentando lo que estaba sucediendo porque es algo que tiene que ver, y yo insisto en esto, y a veces se burlan de mí, ¿no? Con el tema de la lucha de clases, porque no tiene que ver solamente con el aumento del precio de la electricidad, con el aumento del precio de la gasolina, todo lo que eso implica para el transporte. Ya llevan más de mes y medio, ¿no? Con estas manifestaciones que están siendo reprimidas, como bien comentas, pero además tiene que ver con unas leyes que se estaban votando y que tenían que ver con quitarle de alguna manera las tierras, de una manera muy solapada, pero quitarle las tierras a los campesinos. ¿Cómo? Bueno, le dan otro nombre a las tierras, ya no van a ser pequeñas hectáreas no sé, pequeños conucos, sino que ahora se van a llamar pequeños latifundios y de tantos metros a tantos metros usted puede pedir crédito y si usted no paga el crédito le pueden quitar la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que fueron suficientemente inteligentes, además es suficientemente inteligente el pueblo boliviano como para darse cuenta de que le estaban metiendo esa posibilidad allí para no perder sus tierras y bueno, y empezar además a ver eso, pero también hay que ver que paralelamente, bueno, se están manejando unos lofer, digamos que unas guerras judiciales, ¿no? Unas contra el expresidente Evo Morales y se está satanizando, ¿no? Todo lo que él hizo en su momento determinado, lo que ha hecho el MAS como Y partido criminalizando los movimientos y sociales, criminalizando los movimientos sociales. los Entonces, bueno, campesinos. creo que allí hay una situación bien interesante de la lucha de ese pueblo contra esas élites, pero además, como dice la canción, ¿quién dijo que todo está perdido, no? Entonces, tenemos paralelamente la segunda vuelta de las elecciones en Perú a este señor Roberto Sánchez, que bueno, que le agarró la delantera a Keiki Fujimori, por ahora todavía por pocos votos, y además la Junta Electoral, algo bien interesante, porque la Junta Electoral dijo que iba a dar los resultados finales en 30 días. Imagínense ustedes que eso llegara a pasar aquí en Venezuela, ¿no? Que el CNE dijera, voy a dar los resultados finales en 30 días, todo lo que pudiera pasar en esos 30 días, y ya está pasando. Yo escuchaba a mi amigo Romain Migus, al que le mando un abrazo, que está allá en Perú y que nos mantiene al tanto de toda la información in situ. Bueno, él estaba comentando que una de las principales encuestadoras que daba pues una victoria para Pedro Sánchez, que incluso mencionó cómo habían aumentado los votos poco a poco en el conteo inicial, bueno, se retractó de lo que había hecho, ¿no? Que es Ipsos. Y se retractó de la relación con Transparency, que es la otra gran encuestadora de esos votos, digamos, en el momento. Así que bueno, hay cosas bien interesantes que están pasando y ahorita viene la defensa del voto por parte del ciudadano común, del ciudadano de a pie. Hay que recordar
que para esas elecciones, como sucedió en Colombia también, lo que pasa es que en Colombia era la primera vuelta, esta es la segunda vuelta. Pero hay que recordar que también hubo injerencia de los Estados Unidos, también hubo pronunciamientos de algunos senadores, incluso de María Elvira Salazar en algunos casos. O sea, ha habido pronunciamientos de Estados Unidos diciendo que, bueno, que no van a permitir que Keiko Fujimori pierda por cuarta vez la O que gane presidencia del Perú. Cepeda en Colombia. Y mucho Entonces, menos que gane CPD en Colombia. por cierto, el candidato de la ultraderecha, que es el candidato del Partido Republicano estadounidense, ¿no? Así es, Y lo habíamos tratado en un programa sí. hace unos días también. Y bueno, estuve viendo allí que ese sujeto, además me perdona, pero es un payaso. De la espriella, Sí, es más o menos del mismo corte de de Milei y de Milei. Bukele, Creo que están siguiendo un patrón. como un patrón que le ha resultado exitoso, entre comillas, para capturar los votos bueno, de un pueblo eh, que ha sido sometido por décadas los pueblos en general de América Latina, ¿no? Ujú. A grandes opresiones por parte del imperialismo, del neoliberalismo. Entonces, este sujeto parece que es ciudadano Estadounidense. estadounidense. Votó por Trump, dijo, en un momento Ajá, votó por determinado. Trump, entonces bueno, ahí queda para la reflexión cómo un ciudadano estadounidense puede ser candidato a la presidencia de Colombia, una persona que ha jurado, ha besado y ha jurado ante la bandera y los símbolos de Estados Unidos y que entre la juramentación destaca siempre que nunca alzará las armas contra Estados Unidos, es decir, Ujú. es prácticamente un candidato estadounidense, pues. Es una figura nefasta Así es. para el pueblo colombiano. Espero que el pueblo colombiano tenga la altura, eh, bueno, esté a la altura del momento histórico y comprenda, sepa leer, que no se deje engañar por esa imagen, falsa imagen que se le quiere crear alrededor de este sujeto. Bueno, creo que ya estamos cerrando este primer episodio. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso acá en Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Bueno, estamos con ustedes, Carolina Carolina Carragil Escarajil. y Ramón Medero Escalante. Mira, Carolina, bueno, sigamos, eh, no sé, describiéndole a quienes nos escuchan y nos ven, bueno, quién es este sujeto de la Espriella, el candidato de la ultraderecha colombiana bueno, y una gente, una figura del Partido Republicano, una ficha del Partido Republicano estadounidense. Mira, yo creo que es importante decir que es uribista. Eso es lo primero, ¿no? Que además es abogado, fue el abogado durante mucho tiempo de narcotraficantes, de paramilitares, entre ellos el hermano de Álvaro Uribe. Él defiende abiertamente a Uribe y a todo lo que Uribe implica dentro de Colombia, pero además es un showman también, ¿no? Dice que respeta a Milei, que respeta a Bukele, así como Milei agarró el tema de la motosierra, él también está hablando de la motosierra y de cómo va a reestructurar el gobierno dentro de Colombia. Están utilizando para la campaña todo el tema del miedo. Y hay algo bien interesante que yo vi el día de las elecciones, vi a una persona que estaban entrevistando en Alemania cuando fue a votar y ella decía, es que el problema aquí es que son dos bloques. Uno que me dice el miedo y la inseguridad sencillamente se arregla con represión y se arregla con más miedo. Mientras que el otro me dice, para arreglar todo el tema de la inseguridad en Colombia, lo que tenemos que hacer es eliminar las diferencias sociales que hay en el país, ¿no? Y entonces son Dos dos formas visiones distintas de distintas. atacar el mismo problema, que es el problema de la inseguridad, que es uno de los problemas más importantes en Colombia, pero uno la ataca desde sus raíces y desde lo que la crea directamente, mientras que el otro quiere atacarla ya como consecuencia, ¿no? Mm. Y de la misma manera como hacen todas las derechas del continente. Bueno, ahora nos vamos hacia occidental. Bueno, hace unas horas Irán fue atacado tanto por el Estado sionista de Israel como por Estados Unidos, ¿no? Irán ha sido muy claro
al advertir que el alto al fuego debe ser un alto al fuego en todos los frentes. Es decir, no es una guerra entre Irán y Estados Unidos o entre Irán y la dupla sionista estadounidense, ¿no? Pues en realidad es el mismo ejército. Juegan al policía malo y al menos malo, Ujú. pero en realidad siempre están de acuerdo y todo lo que sucede de un lado o de otro está apoyado por su, por su compañero, por su Por secuaz, su lacayo, por en su la... cierta forma, Bueno, porque, ahí no sabemos ajá, quién es el lacayo de quién es el lacayo de quién. cónchale, Yo hay creo que que Estados nada Unidos es más, lacayo es proxy y lacayo del sionismo. hay que ver los archivos Epstein nada más para... Sí. Entonces, bueno, fue muy enfático Irán al decir que el alto el fuego tenía que ser en todos los frentes y particularmente en el Líbano, donde el Estado sionista de Israel ha avanzado ya más allá de la línea del sur libanés y ha atacado creando masacres terribles y bombardeos terribles en Beirut, en la capital. eh, por lo cual Irán creyó o se sintió obligado pues a responder y darle a entender a tanto Estados Unidos como el Estado Unida de Israel que el alto el fuego es el alto el fuego en todos los frentes y que eso se tiene que respetar. Y bueno, y lanzó una andanada de misiles contra los territorios ocupados, que son territorios palestinos, pero ocupados por el sionismo, eh, con objetivos muy precisos, muy claros, militares, en Tel Aviv y en Haifa y en otros lugares de los territorios ocupados. Y bueno, y Hezbollah y Yemen se han unido a esos ataques. Y recientemente, en las últimas horas, Estados Unidos lanzó un ataque contra la isla de Kaeshin y en la provincia de Hormozgán, que son los territorios adyacentes al estrecho de Hormuz, costeros ahí del estrecho de Hormuz, y contra los sistemas de defensa iraníes, radares, etcétera, etcétera. eh, Supuestamente porque Irán había derribado un helicóptero de estos llamados Apache, ¿no? Yo la verdad, te confieso, no tengo la información, la confirmación por parte de Irán de que eso haya sido así, pero más allá de que haya sido un falso positivo o haya sido cierto, el hecho es que Trump había dicho hace unos días que el alto el fuego en esas regiones, fíjate Despectivo. que despectivo, ¿no? Y Ujú. que cínico. Dijo, que el alto el fuego en esas regiones es así, es un alto el fuego disparando suavemente. Oye, como que si los seres humanos en Asia Occidental fueran de otro planeta o de otra, o no fueran seres humanos, o sea, ¿a qué se refiere? No le importan las vidas de las personas, no le importan el daño que pueda hacer en los servicios, porque ellos atacan a servicios de agua, de electricidad, de petróleo, o sea, hacen daño y directamente a la población civil, cosa que no hace eh, Irán. Ujú. Irán solamente ataca objetivos militares. Entonces, es muy cínico esto, ¿no? Muy cínico esto de decir que en aquellos lares, pues bueno, el alto el fuego es disparando. Y bueno, Irán en su posición muy firme, bueno, sigue es, con una férrea posición en cuanto al estrecho de Hormuz. Se está sumando a ello Yemen con el cierre a las embarcaciones sionistas en el estrecho de Al-Mandeb. Ujú. Y bueno, tenemos entonces una situación peligrosa de escalada en medio de unas supuestas negociaciones. Sí. Bueno, yo creo que ahí también hay que ver el tema más amplio, ¿no? Fíjate que en estos días también hubo un pronunciamiento, creo que fue de Qatar, hablando de los ataques que había hecho Irán a, por supuesto, los espacios estadounidenses militares en Bahrein y en Kuwait y en otros países, pero ya ahí hay como un posicionamiento, ¿no? Lo otro es que todo se está moviendo, porque no es solamente el tema de Irán, sino que también se está moviendo el tema de Ucrania. Fíjate que
Putin se acaba de reunir con el ex canciller Schröder de Alemania, que Ujú. fue con el que iniciaron todo el tema del Nord Stream 2, en un momento en el que Merz está en caída, pues, ¿no? Prácticamente. Pero sobre el tema específico de Irán, de todo lo que está sucediendo en Asia Occidental y con el Estrecho de Hormuz, a mí me parece muy interesante lo que dice Jalí Ferrame, porque él dice, ya no se trata solamente del gran Israel, que poco a poco lo va tomando Israel, ¿no? Hemos dicho que ha ido Ujú. tomando territorios para llegar a lo que es el gran Israel, sino que además él habla del meta Israel, porque dice es que ya han agarrado territorios en Argentina, ya tienen territorios en Canadá, ya tienen territorios en otros países. Así es. Fíjate que ahorita incluso la hija de Trump tenía un proyecto de hacer una isla tipo Epstein, ¿no? En Albania. Y se ha levantado el pueblo albanés en contra de esa situación. Entonces, ¿qué hacen? Te compran territorios y los colonos israelíes se han ido a esos territorios y están de alguna manera poblando prácticamente todo el planeta mientras estamos hablando solamente de lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz. Pero además, en el Estrecho de Hormuz hay una situación muy interesante, o lo que ha pasado con la fuerza que ha colocado Irán y cómo ha sido un bastión de dignidad y de soberanía, ¿no? Porque así como en Gaza, pues hay una economía detrás. Y en esa economía detrás está BlackRock y está, digamos que un espejo de BlackRock que no recuerdo el nombre ahorita, pero también empieza por Black, ¿no? Pero es como un espejo de BlackRock y que tiene que ver más con el aspecto financiero. Y ya todo, digamos que ya ellos no ya tenían su economía para la reconstrucción de algo que todavía no pueden reconstruir. Y eso los tiene amarrados y financieramente les está afectando enormemente en la bolsa de Nueva York. Entonces, ya están sintiendo presiones por la necesidad de llegar a un alto al fuego o de llegar a un acuerdo de alguna manera. Y Trump sabe que perdió en Irán, ¿no? De- Ahí lo que necesita es una intervención de China o de Rusia a favor de Trump, que no va a Es pasar. una guerra que tienen Entonces, perdida. Y es uno se una guerra que pregunta tienen por qué la perdida. mantiene entonces, ¿no? ¿Es un problema de soberbia o de qué? O tienen Netanyahu, para mí es Netanyahu que Sí, está lo que presionando por dice es eso. interesante, es importante difundirlo y profundizar en ello más adelante, en otra oportunidad, que lo del Estado sionista de Israel no se restringe al ámbito de los territorios ocupados en Palestina, ni los que pretende ocupar en Siria y en el Líbano, Y está en Egipto. y en Egipto, en Jordania, porque el proyecto Sí. es extensivo. Bueno, no tienen, fíjate que ellos no tienen una constitución y no tienen establecido cuáles son sus límites. O sea que Ujú. uno en una constitución, tú dices, Venezuela limita al norte con tal, al sur con tal. Sí. O sea, un país tiene sus límites geográficos y políticos bien establecidos, pues ellos no, porque no tienen límite. Entonces es un proyecto globalista Ujú. eh, y hegemónico desde una visión de muerte y de destrucción, satánico en realidad. Yo no dudo en calificarlo así. Y Bueno, hay una lucha con el Papa ahorita, ¿no? exacto. Con todo el tema de la inteligencia Y artificial. cuidado porque en América Latina, con estos gobiernos de ultraderecha, con el gobierno de Ecuador, de Noboa, el de Milei en Milei Argentina, Argentina, el de Pereira, Bukele. Bukele, todo esto en Centroamérica, todos son gobiernos que están alineados al sionismo, donde el sionismo está dentro, Ujú. profundamente anclado, enquistado, diría yo, en esos estados o en proceso de enquistarse junto con Estados Unidos. Entonces, en caso de que teóricamente eh, suceda que Israel como entidad ilegítima deje de existir y se recuperen aquellos territorios, sigue operando Así desde es. esas grandes corporaciones financieras, corporaciones empresariales Ujú. y desde las plataformas que han ido construyendo en nuestra América. Es decir, que es un cáncer. Cuando decimos es un Así cáncer en es. metástasis. Hay una Una metástasis allí. metástasis de ese. Entonces, la guerra contra el sionismo debe ser mm, multidimensional, porque multidimensional es la forma en que se manifiesta. Así es. Bueno, fíjate, y todo eso sucede en medio de un mundial de fútbol. Sí. Los mundiales de fútbol parece que siempre suceden en medio de grandes conflagraciones o importantes conflagraciones en medio de las guerras, ¿no? Tenemos entonces Es un show este también. escenario bélico
y se da el Mundial. Pero el Mundial de Fútbol, fíjate, en otros mundiales, bueno, ha prevalecido el espíritu deportivo, pero este en verdad, el anfitrión que es Estados Unidos, el anfitrión principal, creo que este mundial está llamado a ser el peor de todo por el racismo, la xenofobia, el maltrato que se le ha dado a algunas delegaciones por ser africanas o árabes, ni decir la de Irán. Es decir, que ha primado por encima del espíritu deportivo que debería de caracterizar a un evento mundialista, donde hay tantos países participantes, lo político y lo geopolítico, lo migratorio. Entonces, eh, países como Senegal han sido sometidos a situaciones vejaminosas, Ujú. donde se le han escaneado, los paran y le levantan los brazos y los escanean, los revisan, los vuelven a revisar, le revisan la ropa, los maletines, los carros donde vienen, terrible. O sea, bueno, hay una lista, y ahí tengo una lista ahora, la menciono, pero yo quería hacer hincapié en algo, un detalle que una compañera, una amiga muy querida, me lanzó el dato, ¿no? Que es un influencer argentino llamado Valentín Scarsini, Mm. el Escarzo se llama en las redes, y él hizo una campaña global para incrementar el número de seguidores de una figura deportiva, o sea, del defensor de la selección de Nueva Zelanda, Tim Payne, que tenía 4.000 y tantos seguidores en Instagram, ahora tiene 5.400.000 Wow. de seguidores. Pero qué casualidad, o sea, yo de verdad dejó de chuparme el dedo hace tiempo, dejé de chuparme el dedo hace tiempo y fíjate, el, la- la- El el argentino. equipo de Nueva Zelanda es el que va a jugar con Irán, contra Irán, ahora el día Mm. jueves. Entonces, a mí me parece que todo esto es un plan para eh, tomar a un jugador del equipo contrario para hacer una campaña mediática, quién sabe cuántos, este, Millones de dólares hay detrás. sí, puede ser una campaña pagada por el sionismo, que sabemos que controla las redes sociales, y cuántos bots no habrán allí generando millones y millones y millones de cosas contra la selección iraní, que ya ha sido sometida a un castigo terrible. Fíjate, como tú sabes, se le prohibió pernoctar, dormir en territorio estadounidense. Entonces ha tenido que quedarse en Tijuana. Ujú. Entonces el operativo, y bajo la amenaza de Trump, porque Trump dijo que bueno, no era muy seguro, no era muy bueno que ellos vinieran por un tema de seguridad y de esto, o sea, como dejando ver que podía pasar algo, ¿no? Lo que pasa es que allá hay varias cosas, ¿no? Que yo creo y nos quedan muy pocos minutos, pero el tema de la FIFA, ¿no? Acuérdate que la FIFA le acaba de dar el premio de la Sí, paz, ¿no? De la FIFA, que no tiene a nada que ver Trump. con la paz, a Trump. La FIFA además nace en Francia, ¿no? Es algo que es europeo. Trump tiene prácticamente Colonialista todo el completamente, sí. control de la Unión Europea y lo podemos ver con toda la situación en Ucrania. Entonces realmente es algo que no solamente tiene que ver con fútbol y no solamente tiene que ver con deporte, sino que lamentablemente no se trata solamente del host geográfico, que es Estados Unidos y que es Trump, sino que hay un host también que es el que tiene todo el aparato del show, ¿no? Que es la FIFA, que no solamente es de Francia vinculada a Macron, sino que está vinculada a esas grandes corporaciones transnacionales también, porque es un show. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que todas estas manifestaciones mundiales, todas estas grandes organizaciones internacionales, de alguna manera están vinculadas a los intereses de Estados Claro. Unidos. Y en este momento en particular, con el tema de los archivos Epstein, vinculadas directamente Al al sionismo. sionismo de Netanyahu. Entonces, obviamente, no le Bueno, interesa. y el payaso este que preside la FIFA, que eso es eso es una corporación mafiosa, ¿no? Es Ya, una ya lo corporación mafiosa. denunciaban deportistas como Maradona en su momento. Pero fíjate qué terrible con el caso de Irán, para terminar la idea. Irán ahora tiene que dormir en Tijuana Ujú. y tiene que desplazarse
Imagínate, al estadio que queda en Seattle, 1.700 kilómetros, que pueden tomar un avión y llegar en 55 minutos, pero el desgaste físico de tener que viajar el mismo día que juegas Para que pierdan, es para que pierda. claro. Prácticamente todo está pensado, o sea, es terrible, es condenable todo esto y de verdad que es una burla bueno, al espíritu deportivo que debería de primar allí. Y además tienen visa para un solo día, es decir, solo pueden entrar y salir el mismo día, pero quién sabe cuántas cosas pueden suceder, Ese, contingencia, en esos eventos y no poder regresar el mismo día. ¿Qué le va a pasar a la delegación? Quedan todas esas dudas en el aire, ¿no? y al Por eso final pregunto. eso también permite que la gente se enfoque en ese tema en particular y no en lo que está pasando a nivel Ah, geopolítico, sí, a nivel de las empresas y a nivel de este metacionismo, ¿no? Que sí. está mutando y que Y es un bueno, y no se le ha cáncer con la dejado política. a las personas que vienen de esos países a apoyar a sus equipos, pues migración no les ha permitido el ingreso a Estados Unidos. Y la FIFA dice cínicamente que es el mundial más inclusivo que se ha dado. Imagínate, de esa perspectiva tan xenofóbica, de esa concepción fascista migratoria que ellos tienen, ¿no? Bueno, Es el llegamos, metalenguaje también, ¿no? sí, llegamos al final ya de nuestro programa. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Nosotros, Carolina Carragil y mi persona, Ramón Medero Escalante. Esto es Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Estamos en la Radio del Sur. Y de nuevo le queremos dar un saludo y nuestro agradecimiento a Nieves Valdés, la presidenta de la Radio del Sur, a Tamar Sánchez en la gerencia de contenidos, bueno, y a nuestro amigo Jason Alcalá. Nos vemos el jueves que viene. Comienza el Mundial de Fútbol. Por favor, no crean lo que digamos. Estudien, lean, investiguen y saquen sus propias conclusiones. Nos vemos Hasta el el próximo próximo jueves. jueves. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.